La novia extraterrestre por correspondencia llegó y encontró al humano ya casado, pero los niños la eligieron a ella en su lugar. Jake Carter se secó el sudor de la frente mientras terminaba de reparar el regulador atmosférico del techo de su casa. Los hijos gemelos de la colonia próxima golpean sin piedad sus anchos hombros, bronceados por años de trabajo al aire libre. A los 38 años, los rasgos marcados de Jake se habían vuelto más definidos con el tiempo. Una mandíbula fuerte salpicada de barba incipiente. Líneas de risa alrededor de sus ojos que hablaban tanto de alegría como de dificultades. Papá, papá, ven a ver lo que hicimos. Jake sonrió cuando sus hijas gemelas, Libby y Misa, llegaron corriendo a través del patio, su piel azul brillando bajo la luz del sol, su cabello blanco rebotando y sus coletas a juego. A los 4 años, eran un rebosante de energía que lo mantenían a él y a su esposa constantemente alerta. Un momento, brilla la estrella, gritó hacia abajo, asegurando el último panel. No queremos que todos nos asfixiemos mientras dormimos esta noche. Mientras bajaba por la escalera, vio a su esposa, Itaya, parada en la puerta de su modesta casa prefabricada. Su piel azul claro contrastaba hermosamente con su práctico mono verde grisáceo, su cabello plateado recogido en una trenza suelta. Incluso después de 5 años juntos, verla todavía hacía que su corazón se acelerara. Las chicas habían estado preguntando sobre su proyecto de arte toda la mañana, dijo, y su acento le daba a sus palabras una calidad melódica que lo había encantado desde el primer momento en que se conocieron. Jake levantó a ambas niñas, una en cada brazo, y les dio besos en la frente. Muy bien. Veamos esta obra maestra. El momento familiar fue interrumpido por el sonido distintivo de un transbordador que se acercaba. Jake frunció el ceño. No esperaban entregas y los visitantes eran raros en esos lugares tan alejados de la colonia. ¿Esperabas a alguien?, preguntó Ita con un dejo de preocupación en la voz. Jake negó con la cabeza, bajando a las niñas. Quédate con tu madre, les indicó, tomando el rifle de pulsos que tenía junto a la puerta. Es necesario en la frontera. La lanzadera aterrizó a unos 50 metros de la casa, levantando un polvo rojo que se arremolinaba en el aire caliente. La escotilla se abrió con un siseo hidráulico y emergió una figura esbelta. A Jake se le heló la sangre. Reconoció la insignia en el lateral de la lanzadera. Uniones Galácticas. El mismo servicio de emparejamiento interestelar que había usado años atrás. El mismo servicio que no había podido entregar su primer pedido, obligándolo a hacer un segundo por la soledad y la desesperación. La figura que se acercaba a su casa era inequívocamente femenina. Su ajustado traje oscuro realzaba su grácil figura y su increíblemente suave piel turquesa. Su cabello blanco le caía suelto sobre los hombros, y al acercarse, Jake pudo ver sus grandes y expresivos ojos llenos de una mezcla de esperanza e incertidumbre. «Mierda», murmuró en voz baja. «Jake Carter», gritó la mujer, cuya voz se oyó a través de la distancia que los separaba. «Soy Nala. Creo que me estás esperando». Su expresión cambió al ver a Itaya y a los niños detrás de él. «O quizás eras tú». Jake bajó el rifle, con la mente acelerada. «Ha habido un error», empezó a decir, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. Nala se acercó, con movimientos fluidos y gráciles. De cerca, su belleza era aún más impactante. Pómulos altos, labios carnosos y esos ojos que parecían cambiar de color con la luz. El transporte de la Unión Galáctica estaba dañado, explicó con voz fría. Estuve en estasis durante casi 3 años estándar. Dijeron que te habían informado. Su mirada pasó de la Itaya y a los niños. La comprensión se dibujó en su rostro, seguida de un destello de ira. Veo que encontraste un reemplazo. No es así, protestó Jake débilmente, plenamente consciente de la presencia de Itaya detrás de él. ¿Jake? Su voz era tensa por confusión. ¿Qué está pasando? Antes de que Jake pudiera responder, Libby y Misa se soltaron del abrazo de su madre y corrieron hacia Nala,
extendiendo sus pequeñas manos azules hacia ella. Para sorpresa de todos, reían y sonreían, aparentemente atraídas por la recién llegada. La expresión de Nala se suavizó al mirar a los niños. Se arrodilló a su altura, olvidando su enojo por un momento. Los gemelos le tocaron la cara con dedos curiosos, balbuceando con entusiasmo. «Nunca han reaccionado así con desconocidos», dijo Italia, avanzando con cautela. Nella levantó la vista y se encontró con la mirada de Jake con una mezcla de dolor y resignación. «Parece que tus hijos ya han tomado la decisión por ti», dijo con una leve sonrisa, aunque la amargura persistía en su voz. Jake se quedó paralizado entre las dos mujeres. El pasado y el presente chocaban de una forma que nunca imaginó posible. La vida que había construido con Italia y sus hijas de repente se sintió precaria, al filo de la navaja. «Deberíamos hablar», logró decir finalmente, haciendo un gesto. «Hacia la casa. Todos nosotros». Mientras caminaban hacia la propiedad, con los gemelos todavía aferrados a las manos de Nala, Jake no pudo evitar preguntarse cómo su simple vida se había vuelto tan complicada en el lapso de unos pocos minutos. Había pedido una novia, había esperado, se había dado por vencido, había encontrado el amor en otro lugar y ahora su decisión pasada había regresado para atormentarlo en la forma de una mujer que tenía todo el derecho a estar furiosa con él. Lo que no podía explicar era por qué su hija parecía tan instantáneamente apegada a ella, o por qué, a pesar de la culpa revolviéndose en su estómago, una parte de él no podía evitar preguntarse qué podría haber sido. La velada se prolongó torpemente en la modesta sala de estar de Jake. Los gemelos finalmente fueron acostados después de negarse a separarse del lado de Nala durante horas. Ahora, los tres adultos estaban sentados en un triángulo de tensión, con tazas humeantes de té de hierbas próxima, intactas ante ellos. «Merezco una explicación», dijo Yala rompiendo el silencio. Sus dedos turquesas recorrieron el borde de su taza. 3 años en estasis, soñando con comenzar una nueva vida, solo para descubrirlo. Hizo un gesto vago hacia la escena doméstica que la rodeaba. Jake se pasó una mano por su cabello oscuro. «Esperé 1 año, Nala. La empresa me dijo que su transporte se perdió. Me reembolsaron mis créditos». Miró a Italia, cuya expresión permaneció cuidadosamente neutral. «Estaba solo aquí afuera. Cuando hice un segundo pedido y llegó, nunca imaginé que realmente aparecería». La voz de Yala era aguda, pero sus ojos delataban un dolor más profundo. Natalia se inclinó hacia adelante. «Lo que no entiendo es la reacción de los niños hacia ti. Nunca se han comportado de esa manera con nadie fuera de nuestra familia». La expresión de Yala cambió. La curiosidad científica superó momentáneamente sus sentimientos personales. «¿De qué planeta eres? ¿Italia?» «Asura. Continente Norte». Los ojos de Nyala se abren de par en par. «Soy de Turkuoya, el hemisferio sur». Jake los miró, la confusión era evidente. «¿Están relacionados?» «Planetas hermanos», explicó Nala, ahora con voz más suave. «Mundos gemelos orbitando el mismo sol. Nuestra especie divergió hace aproximadamente 50.000 años cuando los continentes se separaron». Italia se quedó sin aliento. «La ruptura. Aprendemos sobre esto cuando somos niños». Ella estudió a Nayala con nuevo interés. «Nuestro pueblo una vez fue uno. Eso explica la reacción de los niños». Nala dijo, «A nivel genético, me reconocen como familia. Nuestro ADN debe ser notablemente similar a pesar de la divergencia evolutiva». Jake observó cómo las dos mujeres se miraban con nueva comprensión. La revelación científica pareció haber disipado parte de la tensión, reemplazándola por una cautelosa curiosidad. «¿A dónde irás ahora?», Jake le preguntó a Nala. Ella miró hacia abajo. «No sé. La empresa solo ofrece transporte de ida. Todos mis ahorros los invertí en este viaje». Ita y Jake intercambiaron miradas. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos. El tipo que solo se desarrolla entre parejas que realmente se conocen. «Podrías quedarte»,
ofreció, sorprendiendo tanto a Jake como a Nala. Al menos hasta que descubras cuáles serán tus próximos pasos. Tenemos la habitación de invitados. ¿Por qué ofrecerías eso? Nala preguntó sospechosa. La piel azul claro de Ita se sonrojó un poco más oscura porque a pesar de todo estamos conectados nuestra gente y ahora a través de los niños lo sintieron inmediatamente. Más tarde esa noche, después de que Nala se hubiera instalado en la habitación de invitados, Jake la encontró parada junto a la ventana de su dormitorio mirando las montañas distantes recortadas contra las 3 lunas de Próxima. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, envolviéndola con sus brazos desde atrás. Ataya se reclinó contra su pecho. ¿Viste cómo le respondieron las chicas? Hay algo poderoso ahí, Jake. Algo antiguo y biológico que trasciende nuestra comprensión convencional. Me siento fatal por lo que pasó, admitió Jake. Nunca quise lastimar a nadie. Lo sé, Ataya se giró hacia sus brazos. Pero también vi cómo la mirabas. Jake se puso rígido. Ita, yo nunca lo haría. Ella colocó un dedo sobre sus labios. Nuestra gente no ve las relaciones como lo hacen los humanos. En Azure, las unidades familiares suelen ser más flexibles. Las cejas de Jake se levantaron. ¿Qué estás diciendo exactamente? Digo que no me siento amenazado por su presencia. De hecho, ella vaciló y un rubor profundizó su tez azul. Hay algo en ella que también me resulta intrigante. La boca de Jake se secó. ¿Intrigante? Es en parte biológico. Nuestra conexión como especie, pero también es algo más. Sus ojos se encontraron con los de él, vulnerables pero decididos. He estado leyendo tu historia humana. Su especie también ha experimentado con diferentes estructuras de relaciones. Es muy cierto, admitió Jake, con la mente acelerada. Pero nunca lo esperé. Solo prométeme que superaremos esto juntos, dijo Itaya. Pase lo que pase. En la habitación de invitados, Yala estaba sentada en el borde de la cama, en conflicto. Ella había venido en busca de un marido y lo encontró ya tomado por una mujer cuya composición genética reflejaba la suya en formas que ella apenas estaba empezando a comprender. La aceptación inmediata de los niños había quebrado su armadura de resentimiento, revelando un anhelo de conexión que trató de ignorar durante su largo viaje. Pensó en Jake, fuerte, amable, a pesar de las circunstancias incómodas, y en Itaya, cuya generosidad desafiaba toda explicación. En Turquoya, las unidades familiares extendidas no eran poco comunes, especialmente entre aquellos con linajes compartidos. Pero esta situación no tenía precedentes. Nala tocó la pared sabiendo que justo más allá, Jake y Ataya estaban teniendo su propia conversación sobre su presencia. A pesar de todo, ella sentía una atracción hacia ambos. Una atracción compleja que no podía explicar por completo como algo biológico o circunstancial. ¿Qué estoy haciendo aquí?, susurró para sí misma, incluso cuando reconoció que no estaba lista para irse. Afuera, las 3 lunas de la colonia Próxima se alinearon en un raro evento celestial, bañando la propiedad con una luz plateada que parecía latir con posibilidades. Los siguientes días trajeron un ritmo tentativo a la propiedad. Niala demostró ser sorprendentemente hábil con los gemelos, quienes continuaron gravitando hacia ella como si siempre hubiera sido parte de sus vidas. Jake observó con fascinación lo rápido que se habían adaptado a su presencia y con qué naturalidad la buscaban. Una tarde, mientras los hijos gemelos se hundían en el horizonte, pintando el cielo de brillantes tonos naranjas y púrpuras, Jake encontró a Naala sentada en los escalones del porche mirando la puesta de sol. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó, con 2 vasos de líquido ámbar en la mano. Ella asintió, aceptando la bebida ofrecida. ¿Tu whisky de tierra? He leído sobre él. Uno de los pocos lujos que vale la pena pagar el impuesto de importación. Jake dijo, sentándose a su lado. ¿Los gemelos finalmente durmieron? Les estaba leyendo una historia sobre la gran ruptura. Nala tomó un sorbo y arqueó las cejas apreciativamente. Arde agradablemente.
Se sentaron en un silencio agradable por un momento, mientras la tensión de los últimos días se suavizaba y se transformaba en algo más cómodo. Tenía pensado preguntar. Jake finalmente dijo Kuosia. ¿Cuáles son las costumbres en torno a las relaciones? Los labios de Nella se curvaron en una leve sonrisa. Eres directo, ¿no? ¿Es un rasgo humano o solo tuyo? Ambos, probablemente, admitió Jake con una sonrisa autocrítica. No somos conocidos por nuestra sutileza en toda la galaxia. Es refrescante, dijo. En mi mundo, podríamos bailar alrededor de estas preguntas durante meses. Ella lo miró pensativa. Para responderte, formamos vínculos basados en la compatibilidad y la diversidad genética. Algunos vínculos son en pareja, otros incluyen múltiples socios. El concepto de celos existe, pero se considera inmaduro. Jake asintió lentamente. En la Tierra, varía según la cultura y la época. Históricamente, muchas sociedades practicaban la poligamia, aunque la monogamia se volvió dominante en los últimos siglos. Hizo girar su whisky. Pero aquí en la frontera, las viejas convenciones de la Tierra importan menos. La gente se adapta. ¿Y tú? ¿Qué crees? Jake consideró la pregunta cuidadosamente. Creo en la conexión, en encontrar personas que hagan tu vida más rica y plena. Él la miró directamente a los ojos. Nunca esperé encontrar eso dos veces. El aire entre ellos pareció espesarse con una posibilidad tácita. Jake. La voz de Nata llegó desde la puerta. Las chicas preguntan por los dos. Se giraron y vieron su silueta recortada contra la cálida luz del interior. Por un momento, Jake temió que ella lo hubiera escuchado, pero su expresión era abierta. Sin problemas. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieron, los tres adultos se reunieron en la cocina. Itaya preparó una ceremonia tradicional del Teasuria. Sus movimientos son gráciles y deliberados. Así es como damos la bienvenida a los nuevos miembros de la familia, explicó, mientras vertía un líquido azul humeante en 3 cuencos poco profundos. Las hierbas promueven la apertura y la claridad. ¿Miembros de la familia?, preguntó Niala, aceptando el cuenco. Entre mi gente, la familia se extiende más allá de la sangre o el matrimonio, dijo Ataya. Incluye a aquellos que comparten nuestro corazón y hogar. Jake observó a las dos mujeres, sorprendido por sus similitudes a pesar de su diferente color de piel. Ambos poseían una gracia sobrenatural que primero lo había atraído hacia Itaya y ahora también lo atraía hacia Niala. En la Tierra, ofreció, tenemos un dicho. La familia no siempre es de sangre. Significa algo similar a lo que describe. Aquellos que elegimos pueden llegar a ser tan importantes como aquellos con quienes nacimos. Los humanos somos sorprendentemente adaptables, observó Nella mientras bebía su té. La mayoría de las especies se aferran a estructuras sociales rígidas, pero tú evolucionas. ¿Necesidad? Jake se encogió de hombros. La historia de la Tierra nos obligó a adaptarnos o morir. Cuando llegamos a las estrellas, trajimos esa flexibilidad con nosotros. Eso es lo que hace que los humanos sean compañeros tan fascinantes, dijo Ataya, mientras sus ojos se posaban en Jake con calidez antes de posarse en Nala. Ves posibilidades donde otros solo ven obstáculos. La conversación fluía más fácilmente a medida que pasaba la hora. Compartieron historias de sus mundos. Jake describe los vastos océanos y los variados paisajes de la Tierra. Itaya contando las ciudades flotantes de Asura. Nala habla de las cavernas de cristal subterráneas de Turkuoya, donde su gente había evolucionado por primera vez. A medida que la noche se hacía más profunda, también lo hacía su conexión. Él te aflojó las inhibiciones y la risa surgió con más libertad. Jake se sintió fascinado por la forma en que los ojos de Nala cambiaban de color según sus emociones, desde un verde azulado intenso cuando estaba seria hasta un aguamarina brillante cuando estaba divertida. Igualmente cautivador fue como la reserva natural de Ataya se derritió cuando ella y Niala descubrieron canciones y tradiciones infantiles compartidas.
Cuando Naala demostró un saludo tradicional turquesa, las palmas se presionaron juntas y luego contra el corazón de la otra persona. Jake sintió una descarga eléctrica cuando sus dedos rozaron su pecho sobre la mesa. Se dio cuenta de que Italia los observaba con interés en lugar de celos. En mi cultura, dijo Italia en voz baja, creemos que cuando las tres lunas se alinean, como lo hicieron anoche, se abren caminos entre corazones que siempre estuvieron destinados a encontrarse. ¿Y qué pasa cuando esos corazones se conectan? Nella preguntó, su voz apenas más allá de un susurro. Se reconocen, respondió Italia, extendiendo la mano para tomar una de las manos de Jake con la de Nala. Como piezas de un rompecabezas que finalmente se juntan. Jake completó el círculo, tomando la mano libre de Niala entre las suyas. El simple toque envió una espiral de calor a través de él. No era solo atracción. Era algo más profundo, algo que se sentía extrañamente como volver a casa. Nunca esperé esto, admitió Nala, sin encontrar en ningún lado su amargura anterior. Vine aquí enojado, sintiéndome engañado por el destino. ¿Y ahora? Preguntó Jake. Sus dedos turquesas se apretaron alrededor de los suyos y de Italia. Ahora me pregunto si el destino sabía exactamente lo que hacía. Como atraídos por hilos invisibles, se acercaron aún más. El primer beso, Italia y Nala, fue vacilante, exploratorio. El segundo, Jake y Niala, fue más urgente. Años de posibilidades imaginadas finalmente se hicieron realidad. El tercero, Jake y Eyam, fue familiar pero a la vez electrizante, con el descubrimiento compartido. Lo que siguió fue una noche de conexión que trascendió el placer físico. Una comunión de tres almas que encontraron una armonía inesperada bajo las tres lunas de Próxima. La luz de la mañana se filtraba por las persianas del dormitorio, proyectando rayas sobre las sábanas enredadas. Jake despertó primero, momentáneamente desorientado por el peso desconocido de dos cuerpos acurrucados contra él. Los sucesos de la noche anterior volvieron de golpe, no como arrepentimiento, sino como una cálida sensación de satisfacción que lo sorprendió por su intensidad. Fue lo primero en despertarse, su cabello plateado alborotado, sus ojos parpadeando para alejar el sueño. Le sonrió a Jake con una ternura que lo tranquilizó de inmediato. «Buenos días», susurró, con cuidado de no despertar a Niala, que seguía acurrucada contra su otro lado. Su piel turquesa contrastaba maravillosamente con las sábanas blancas. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Jake en voz baja. Se pasó un dedo por la mandíbula. «Nada. Esto se siente bien, como encontrar una pieza que no sabíamos que estaba perdida». Los ojos de Yala se abrieron de golpe, alerta al instante, de una forma que Jake había notado que era característica de su especie. «Estás hablando de mí», observó, estirándose lánguidamente. «Todo bien», le aseguró Jake, maravillándose de lo natural que se sentía despertar entre dos mujeres de planetas hermanos. Ambas ahora, inexplicablemente, formaban parte de su vida. «Deberíamos hablar de asuntos prácticos», dijo Italia, incorporándose y envolviéndose en una sábana. «Los niños despertarán pronto». «¿Qué les decimos?», preguntó Niala, repentinamente insegura. Jake lo consideró. «Ya te adoran. No creo que necesiten una explicación complicada, solo que te quedes. Si eso es lo que quieres». «¿Lo es?», preguntó, volviéndose hacia Niala. «Anoche fue hermosa, pero entendemos si necesitas tiempo para». «Quiero quedarme», interrumpió Nala con voz firme, a pesar de la vulnerabilidad en sus ojos. Nunca me había sentido así de integrada. Ni en Cuosia, ni durante mi viaje hasta aquí. Es como... Se llevó una mano al abdomen, un gesto tan sutil que Jake casi lo pasó por alto. Ita lo notó al instante. Abrió los ojos de par en par. «Nala, ¿estás?» Nala asintió, tan sorprendida como ellos. «Lo sospeché ayer. Nuestra especie es muy fértil tras largos periodos de estasis.
El escáner médico de mi lanzadera lo confirmó esta mañana antes del amanecer. La mente de Jake dio vueltas. Pero solo nuestra biología reproductiva difiere de la de los humanos. Nala explicó. La concepción puede ocurrir en cuestión de horas en condiciones óptimas. Y anoche fue sin duda óptima, dijo Itaya con una pequeña sonrisa que desmentía la magnitud de la noticia. Jake se pasó una mano por el pelo, procesando este desarrollo. Otro hijo. Su familia, ya poco convencional, estaba creciendo de forma. Nunca podría haber imaginado cuando envió por primera vez a alguien para compartir su solitaria vida fronteriza. ¿Estás contento con esto?, le preguntó a Nala con cuidado. Sorprendentemente, sí, admitió ella, aunque me preocupa el momento oportuno y cómo lo lograremos. Un timbre de la consola de comunicaciones la interrumpió. Su tono urgente sugería una transmisión oficial. Jake se levantó de la cama a regañadientes y se puso los pantalones antes de responder. La pantalla holográfica se encendió, revelando a un extraterrestre de aspecto severo, piel gris y ojos saltones. El logotipo corporativo de la Unión Galáctica giraba junto a su cabeza. Señor Carter, soy el director Prell de la División de Asuntos Legales de la Unión Galáctica. Nuestros registros indican que el número de colocación de Novia GU-7729 te lo ha localizado con éxito. A Jake se le encogió el estómago. Hubo un error. Su compañía me dijo que el transporte se perdió. Un lamentable malentendido, dijo Prell sin una pizca de arrepentimiento. Sin embargo, nuestro contrato establece claramente que la colocación exitosa requiere el pago completo, independientemente de las complicaciones de tiempo. Etaya y Nayala se habían colocado junto a Jake, ambas vestidas apresuradamente, escuchando atentamente. Ya pagué, argumentó Jake, y recibí un reembolso cuando la perdieron en tránsito durante 3 años. El reembolso fue provisional, replicó Prell con suavidad. La cláusula 47b establece que si la novia finalmente llega a su destino y permanece allí durante más de 7 días estándar, el contrato se considera cumplido. Sus ojos saltones se entrecerraron. La señorita Niala lleva 9 días con usted. Jake sintió que la ira aumentaba. Esto es extorsión. Son negocios, señor Carter. El saldo pendiente es de 75.000 créditos con vencimiento inmediato. Si no paga, la novia será embargada. ¿Embargada? La voz de Jake bajó peligrosamente. Es una persona, no una propiedad. De hecho, según el Código de Comercio Galáctico, hasta que se procese el pago final, todas las novias de la Unión Galáctica siguen siendo activos de la compañía. Prell explicó con distanciamiento clínico, nuestro equipo de recuperación ya está de camino a la colonia próxima. Tienes 48 horas para transferir los fondos o ejerceremos nuestro derecho legal de reclamar a la señorita Nala. La transmisión terminó abruptamente, dejándolos a los 3 mirando el espacio vacío donde había estado la imagen de Prell. No pueden hacer esto, dijo Jake, volviéndose hacia Niala. ¿Verdad? El miedo en sus ojos lo decía todo. El contrato que firmé, no entendía del todo los términos. Muchos en mi mundo usan servicios de novia para escapar de la pobreza. Estaban desesperados, dispuestos a firmar cualquier cosa, les tomaron la mano. No dejaremos que te lleven. Especialmente ahora. 75.000 créditos, murmuró Jake. Eso es más de lo que vale toda esta propiedad. Y mi lanzadera, sugirió Nala. Vale al menos 30.000 y tengo ahorros. Añadí unos 15.000 de mi trabajo antes de los gemelos. Jake asintió, calculando rápidamente. Con todo lo que tenemos, todavía nos faltan al menos 20.000. Una vocecita llegó desde la puerta. Mamá, papá, ¿por qué se ven todos tristes? Se giraron y vieron a Levi y Misa allí de pie, tomados de la mano, como solían hacer cuando percibían tensión. Tras ellos, los rayos de sol de la mañana proyectaban largas sombras sobre el suelo,
marcando el comienzo de un día que de repente se había convertido en una cuenta regresiva. Jake se arrodilló y les abrió los brazos a los gemelos, quienes corrieron hacia él de inmediato. Todo va a estar bien, prometió, mirando a Tai y Nyala por encima de las cabezas de los niños. Nadie nos va a arrebatar a nadie de nuestra familia. Nunca. En ese momento, mientras abrazaba a sus hijas, Jake sintió una determinación feroz y protectora, característica de su ser, una negativa a aceptar la derrota cuando sus seres queridos se veían amenazados. De alguna manera, encontraría la manera de mantener unida a su recién formada familia, costara lo que costara. Sección 42.7 de la Ley Colonial. Jake leyó en voz alta desde el panel de datos, su voz cobraba fuerza con cada palabra. Cualquier no humano que porte descendencia con material genético humano recibe automáticamente la condición de persona protegida y no puede ser objeto de reclamaciones de propiedad, independientemente de sus obligaciones contractuales previas. Miró a Itaya y Nyala, sentadas frente a él en la mesa de la cocina mientras las gemelas jugaban en la habitación contigua. El pánico de la mañana había dado paso a una determinación concentrada, ya que Jake había pasado horas investigando los códigos legales coloniales de la tierra. Esto podría funcionar, dijo Ataya, con la esperanza iluminando su rostro. El embarazo de Nyala anularía su contrato. Nyala colocó una mano protectora sobre su abdomen. Pero necesitamos pruebas. El escáner médico de mi transbordador no está certificado para documentación legal. Jake asintió sombríamente. Necesitamos llegar al Centro Médico Colonial en New Portland. Es el único centro con la autoridad para emitir la certificación que resistiría las uniones galácticas. New Portland está a 4 horas en Skime, señaló Itaya. Con las gemelas, el paso de montaña. Iré con Nyala, decidió Jake. Quédate con las niñas. Saldremos de inmediato y regresaremos antes del anochecer. El plan se formó rápidamente. Jake empacó suministros de emergencia mientras Itaya preparaba la comida para el viaje. Nala se puso ropa más práctica, prestada por Itaya, pantalones holgados y una túnica que ocultaba su figura distintiva. Mientras se preparaban para partir, Jake abrazó a Ataya. Si algo sucede, ella le presionó los dedos contra los labios. No pasará nada. Recibirás la certificación y volverás para cenar. Su confianza lo tranquilizó. Además, los humanos son notoriamente tercos a la hora de proteger a sus familias. Es una de tus cualidades más admirables. Jake sonrió, fortalecido por la fe que ella tenía en él. No es solo naturaleza humana. Es personal. Nella se acercó, tras despedirse de las gemelas. Les habían dicho que su nueva tía necesitaba ver a un médico. Una explicación sencilla satisfizo su curiosidad por ahora. Preguntaron si el bebé sería azul como ellas, dijo Nala con una suave sonrisa. Les dije que no lo sabríamos hasta que naciera. Saben, el momento contenía una tranquilidad doméstica que hacía que su crisis actual pareciera aún más intrusiva. Jake sintió una oleada de ira protectora. Esta corporación no tenía derecho a amenazar lo que estaban construyendo aquí. El viaje comenzó bastante bien. El deslizador de Jake, un vehículo robusto diseñado para el desafiante terreno de Próxima, los llevó rápidamente a través de las llanuras rojas. Nala estaba sentada a su lado, con su cabello blanco recogido en una práctica trenza, sus ojos escudriñando el horizonte con una vigilancia nacida de su nueva vulnerabilidad. Nunca te di las gracias, dijo después de una hora de viaje. ¿Por qué? Por no despedirme al llegar. Por abrirme tu hogar, tu corazón. Ella se giró para mirarlo. Sus ojos se movieron hacia ese fascinante color aguamarina que indicaba una profunda emoción. La mayoría de los humanos solo habrían visto complicaciones. Jake mantuvo la vista fija en el accidentado camino que tenía delante, evitando una roca particularmente grande. Tal vez esa sea la diferencia entre los humanos de la Tierra y los humanos de las colonias. Aquí aprendemos a ver oportunidades donde otros ven problemas.
¿Es por eso que pediste una novia del otro lado de la galaxia? ¿Oportunidad? La pregunta no era acusatoria, sino meramente curiosa. Jake lo consideró cuidadosamente. La soledad, sobre todo, admitió. La vida en la frontera es gratificante, pero aislante. Quería conexión. Él la miró. Nunca esperé encontrarlo 2 veces. En mi mundo tenemos un dicho: el camino del destino es sinuoso, pero nunca se desvía. Quizás este fue siempre el lugar al que estábamos destinados a llegar. Se sumieron en un cómodo silencio mientras el esquimé comenzaba su ascenso hacia el paso de montaña que separaba su propiedad de New Portland. El terreno se hizo más empinado y el camino más estrecho. Jake se concentró intensamente en navegar por las peligrosas curvas cerradas. A mitad del paso, el motor del esquimé emitió un siniestro sonido chisporroteo. «Eso no suena bien», observó Nala. Jake revisó el panel de diagnóstico. Polvo en la entrada. Problema común en estas montañas. Se detuvo en una pequeña meseta que ofrecía justo el espacio suficiente para el vehículo. «Puedo arreglarlo, pero me llevará unos 20 minutos». Mientras Jake trabajaba en el motor, Nala estaba de pie en el borde de la meseta, contemplando la espectacular vista de la colonia próxima que se extendía debajo de ellos. Los hijos gemelos habían alcanzado su cenit, bañando todo con luz dorada. «Es hermoso», dijo cuando Jake se unió a ella, con las manos ahora manchadas con grasa de motor. «Entiendo por qué elegiste este mundo. Me recordó a los días de la frontera de la Tierra», admitió Jake. «Un lugar donde la gente puede rehacerse, liberándose de viejas limitaciones». Nala se volvió hacia él, repentinamente seria. «Si tenemos éxito, si obtengo este estatus de protección, ¿qué pasa con nosotros, con esta conexión que encontramos?» Jake se acercó más, atraído por la vulnerabilidad en su pregunta. «Construimos sobre ello día a día. ¿Alguna Italia? ¿Está ella realmente cómoda con este arreglo? Pregúntale tú mismo», sugirió Jake, colocando suavemente un mechón suelto de cabello blanco detrás de su oreja. «Pero nunca la he visto decir algo que no siente». Yala se inclinó ante su toque. «La franqueza humana es contagiosa. En Turquoya, pasábamos meses en elaborados rituales de cortejo antes incluso de reconocer la atracción». «¿Y ahora?», preguntó Jake, bajando la voz. «Ahora me encuentro pensando cosas muy humanas», admitió ella, con los ojos oscureciéndose hasta un verde azulado. Inmediato, sin filtro. El momento entre ellos crepitaba de tensión. No la tensión ansiosa de su crisis actual, sino la deliciosa tensión del deseo reconocido y correspondido. Jake le tomó el rostro entre las manos, maravillándose de la sedosa textura de su piel turquesa. «Deberíamos volver a la carretera», murmuró, incluso mientras se inclinaba más cerca. «Deberíamos», asintió ella, sin hacer ademán de alejarse. Su beso fue diferente al de las noches anteriores. Menos exploratorio, más seguro, una reafirmación de su creciente vínculo, una promesa de lo que les esperaba más allá de esta amenaza actual. Cuando finalmente se separaron, los ojos de Yala se habían iluminado con ese brillante color aguamarina. «Los humanos ciertamente no pierden el tiempo», observó con una sonrisa. «La vida es demasiado corta», respondió Jake, volviendo al deslizador con renovada determinación, sobre todo cuando alguien intenta acortarla aún más. El motor rugió de nuevo a la vida, más fuerte que antes. Mientras continuaban su viaje hacia Nueva Portland y la certificación que podría asegurar su futuro, Jake sentía una creciente confianza. No se trataba solo de burlar un contrato corporativo. Se trataba de defender la familia poco convencional que estaban creando. Una familia que desafiaba las expectativas, pero que se sentía más plena cada día. Tras ellos, el polvo de su paso flotaba en el aire, dorado bajo la luz del sol, marcando su camino. El Centro Médico Colonial de Nueva Portland se alzaba como un reluciente monolito blanco contra el paisaje oxidado de Próxima. Jake aparcó el esquimé en la zona de visitantes,
escudriñando la zona en busca de cualquier señal de los representantes de la Unión Galáctica. «Parece despejado», murmuró. «Agachen la cabeza por si acaso». La recepción estaba afortunadamente silenciosa. Solo unos pocos colonos esperaban citas. Jake se acercó al mostrador donde un empleado humano con aspecto aburrido pulsaba en una pantalla holográfica. «Necesitamos ver a un médico para un certificado de embarazo», explicó Jake. «Es urgente». El empleado apenas levantó la vista. «Tome un número». «Espere. El tiempo es de aproximadamente 3 horas». Jake se acercó más. «Es un caso de estatus protegido», dijo en voz baja. «Es urgente». Eso llamó la atención del empleado. Miró a Nyala y luego a Jake. «Veré si la doctora Duran está disponible. Se encarga de casos especiales». 20 minutos después, los condujeron a una sala de reconocimiento privada. La doctora Hannah Duran no era lo que Jake esperaba. De unos 40 y tantos años, tenía el aspecto curtido de alguien que ha visto demasiada medicina de vanguardia, pero su mirada seguía siendo aguda y amable. Su cabello oscuro estaba sembrado de canas prematuras, recogido en una práctica coleta. «¿Caso de estatus protegido?», preguntó sin preámbulos. Mirándolos, Jake asintió. «Mi pareja está embarazada de mi hijo. Necesitamos certificación oficial para invocar la sección 42.7. La expresión del Dr. Duran se suavizó ligeramente. «¿Uniones galácticas?». Yala levantó la vista sorprendida. «¿Cómo lo supiste? Digamos que no eres el primero». La doctora Duran se arremangó, dejando al descubierto una pequeña cicatriz en su antebrazo. «Marca de eliminación. Todas las novias GU reciben implantes de rastreo. La mía fue desactivada hace años». «Eras una novia por correspondencia». Jake no pudo ocultar su sorpresa. «No exactamente. Me casé con un diplomático extranjero que utilizó a GU como intermediario». Su boca se torció en una sonrisa amarga. «Cuando se cansó de mí, intentó devolverme el dinero para obtener un reembolso. Al parecer, las mujeres humanas están cubiertas por los mismos términos contractuales». Nala extendió la mano instintivamente y tocó el brazo del médico. «¿Cómo escapaste?». «No tuve que hacerlo. Mi exmarido fue lo suficientemente humano como para sentirse avergonzado por la opinión pública colonial cuando acudí a los medios de comunicación. Canceló la orden de devolución». Los ojos del Dr. Duran se endurecieron, pero la mayoría no tiene tanta suerte. Las prácticas de GU son apenas legales y completamente antiéticas. Hizo un gesto para que Nila se acostara en la mesa de examen. «Primero vamos a certificarte y luego podremos hablar sobre las opciones». El examen fue minucioso pero rápido. El Dr. Duran utilizó un equipo de escaneo avanzado que zumbaba suavemente al pasar sobre el abdomen de Nella. «Felicitaciones», dijo finalmente. «Definitivamente estás embarazada, de unos 4 días, lo cual es consistente con el turcuo humano», escribió en su tableta médica. «Certifico que se trata de un embarazo viable con material genético humano y esto debería generar un estatus de protección inmediato». Jake sintió que un peso se le quitaba de los hombros. «Gracias. No me agradezcas todavía», el Dr. Duran advirtió. «GU luchará contra esto. Afirmarán que el embarazo fue diseñado deliberadamente para escapar del contrato». «No lo fue», protestó Nala. «Te creo», le aseguró el Dr. Duran. «Pero exigirán una verificación genética, lo que llevará semanas. No tienes a tu equipo de recuperación ya en ruta». El alivio de Jake se evaporó. «Así que volvemos al punto de partida». «No exactamente». La expresión del Dr. Duran se volvió calculadora. «He estado reuniendo pruebas contra GU durante años. Testimonios de novias explotadas, cláusulas contractuales ilegales, registros médicos de dispositivos de rastreo retirados». Ella miró a Nala. Su caso podría ser el punto de inflexión, especialmente con una autoridad colonial humana respaldándolo. «¿Qué estás sugiriendo?».
Jaque preguntó. Un contraataque. Tengo conexiones con el Departamento de Justicia Colonial. Con su caso y mi evidencia, podríamos solicitar una orden judicial de emergencia contra las operaciones de GU en este sector. Yala parecía insegura. ¿Eso detendría al equipo de recuperación? Congelaría todos los activos y operaciones de GU en espera de una investigación, incluidas las acciones de recuperación. El doctor Duran sonrió sombríamente. Las corporaciones odian el escrutinio público casi tanto como odian perder dinero. Jaque consideró esto. ¿Qué necesitas de nosotros? El testimonio de Nala, el acceso a su contrato original y su voluntad de convertirse en el rostro público de esta lucha. Ella miró entre ellos. No será fácil. GU tiene aliados poderosos, pero tendríamos a la humanidad de nuestro lado, dijo Jaque, mientras las piezas encajaban. Los colonos odian los excesos corporativos casi tanto como valoran los vínculos familiares. Exactamente. El doctor Duran asintió con aprobación. No se trata solo de una familia. Se trata de la autonomía humana en la frontera. Sobre trazar líneas que ni siquiera las corporaciones interestelares pueden cruzar. Nihila tomó la mano de Jaque, sus dedos fríos contra su piel. Quiero hacer esto, no solo por nosotros, sino por otras personas atrapadas en estos contratos. Jaque le apretó la mano y sintió una oleada de orgullo. En cuestión de días, se había transformado de una extraña enojada en su puerta a una mujer dispuesta a luchar no solo por su propia libertad, sino por la de los demás. Era un coraje que admiraba profundamente. Estamos dentro, le dijo al doctor Duran. Pero necesito contactar a Italia primero. Esto también le afecta a ella. El médico asintió. Utilice mi terminal de comunicación privada. Es seguro cuando la cara de Taya apareció en la pantalla. Jaque explicó la situación. Su respuesta fue inmediata e inquebrantable. Lucha contra ellos, dijo ella, mientras su cabello plateado brillaba bajo la iluminación de la propiedad. Muéstrales qué pasa cuando amenazan a una familia humana. Podría complicarse, advirtió Jaque. ¿Público? Sonrió, una expresión feroz que le recordó por qué se había enamorado de ella. Entonces, que el público vea cómo es la verdadera lealtad familiar. Humanos y alienígenas juntos contra la avaricia corporativa. Al terminar la llamada, Jaque se giró y encontró a Niala y al doctor Duran enfrascados en una conversación, comparando notas sobre las prácticas de GU. El sitio lo llenó de un extraño orgullo. Estas mujeres extraordinarias de mundos diferentes unidas por un propósito. Tenemos hasta mañana por la mañana, dijo, uniéndose a ellas. El equipo de recuperación aterriza al amanecer. El doctor Duran asintió enérgicamente. Luego trabajaremos toda la noche. Me pondré en contacto con mi contacto en el Departamento de Justicia. Ustedes dos comiencen a preparar el testimonio de Niala. Ella hizo una pausa y su expresión se suavizó. Y Jaque, lo que estás construyendo, esta familia tuya, vale la pena luchar por ella. Cuando los soles de Próxima comenzaron su descenso hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre Nueva Portland, Jaque sintió una determinación renovada. Ya no se trataba simplemente de burlar un contrato corporativo. Se trataba de defender la familia que estaban creando. Poco convencional, inesperado, pero más valioso que todo lo que había conocido hasta entonces. Y si había algo que los humanos de la frontera entendían era que las cosas que más valían la pena poseer merecían la pena luchar por ellas. El amanecer amaneció en New Portland con el característico doble resplandor de los hijos gemelos de Próxima. Jaque se encontraba en la ventana de la oficina del doctor Duran, observando cómo una elegante nave corporativa descendía hacia la plataforma de aterrizaje de la colonia. Su agujero pulido llevaba la insignia de la Unión Galáctica. Una representación estilizada de manos de diferentes especies unidas que ahora le pareció a Jaque profundamente irónica. Ya están aquí, anunció a la sala. Niala y el doctor Duran levantaron la vista de los documentos legales que habían estado ultimando toda la noche.
Ambas mujeres mostraban signos de agotamiento, pero sus miradas permanecían determinadas. Justo a tiempo, dijo la doctora Durán, tocando un último comando en su tableta. Se ha presentado la solicitud de medida cautelar. El juez Hernández prometió revisarlo de inmediato. La unidad de comunicación de Jaque siguió sonando llamando desde casa. Cuando respondió, apareció su rostro y los gemelos fueron visibles detrás de ella, jugando con bloques de construcción. ¿Hay noticias?, preguntó con voz firme a pesar de la preocupación evidente en sus ojos. El equipo de recuperación acaba de aterrizar. Estamos esperando la orden judicial. Jaque intentó sonar más seguro de lo que se sentía. ¿Cómo están las cosas por allí? Tranquilo. Las chicas siguen preguntando cuándo volverás a casa. La expresión de Atalla se suavizó. Hicieron algo para Niala. Nala apareció ante el comunicador y su rostro se iluminó al mencionar a los gemelos. Dile que no puedo esperar para verlo. La conversación fue interrumpida por la entrada a la oficina del asistente del doctor Durán. Hay alguien aquí que quiere verte. Dice que es de la división ejecutiva de la Unión Galáctica. Jaque intercambió miradas con Nala y el doctor Durán. Este no era el equipo de recuperación que esperaban. Se trataba de alguien que ocupaba un puesto más alto en la escala corporativa. Hazla pasar. El doctor Durán decidió. Jaque, mantén la calma abierta. Atalla también debería oír esto. La mujer que entró se movía con la gracia fluida de alguien acostumbrado al poder. Su especie no le era familiar a Jaque. Humanoide, pero con piel iridiscente que cambiaba de color sutilmente cuando se movía y ojos que parecían contener galaxias. Señor Carter, reconoció con un ligero asentimiento. Soy el director Belarus, negociador jefe de las Uniones Galácticas. Su voz era melodiosa pero fría. Entiendo que ha habido un malentendido con respecto a una de nuestras colocaciones. No hay ningún malentendido, respondió Jaque con firmeza. Su empresa intentó embargar a una persona que lleva embarazada a mi hijo. Terraza sonrió levemente. Un desarrollo conveniente. ¿No le parece? Nuestro experto médico sugiere que el momento es sospechosamente fortuito. He certificado el embarazo. El doctor Durán intervino. La autoridad médica colonial reemplaza su opinión médica corporativa. Sí, doctor Durán. Estamos familiarizados con su cruzada contra nuestra organización. La piel de Terres se ondulaba con patrones que sugerían molestia. Por eso he venido a ofrecer una solución beneficiosa para todas las partes. Colocó un pequeño proyector holográfico sobre el escritorio. Con un movimiento de su mano, un contrato se materializó en el aire entre ellos. Galactic Unions está preparado para ofrecerle un acuerdo de 500.000 créditos, suficiente para asegurar el futuro de su familia por generaciones. A cambio, usted retirará esta solicitud de medida cautelar y firmará un acuerdo de confidencialidad estándar. Sus ojos galácticos se fijaron en Jaque. Una oferta generosa considerando las circunstancias. Jaque sintió una tentación momentánea. Esa cantidad transformaría sus vidas. Una propiedad más grande, la mejor educación para los niños, seguridad frente a los impredecibles desafíos fronterizos de Próxima. Desde la unidad de comunicaciones, la voz de Itaya interrumpió sus pensamientos. Jaque, recuerda quién eres. Esas simples palabras lo centraron. Jaque Carter fue muchas cosas. Un colono, un padre, un amante, pero sobre todo, era humano, y los humanos en la frontera representaban algo. No me interesa, dijo rotundamente. La piel de Terraza se oscureció. Quizás usted no lo entiende. Esta oferta expira cuando salgo de esta habitación. La alternativa son años de costosos litigios durante los cuales el estatus de la señorita Niala seguirá siendo incierto. La alternativa que llegó con una nueva voz desde la puerta es el cumplimiento inmediato de las órdenes del Departamento de Justicia Colonial. Se giraron y vieron a una mujer humana de rostro severo con el uniforme formal de un mariscal colonial. Ella levantó una insignia digital.
Mariscal Liam Selton. Tengo aquí una orden judicial de emergencia firmada por el juez Hernández que congela todos los activos de la Unión Galáctica en operaciones en este sector, incluidas las acciones de recuperación. Le entregó un chip de datos a Terres, que estaba atónito. Su equipo de recuperación ya ha recibido instrucciones de regresar a su lanzadera. No deberán acercarse a la familia Carter ni a sus propiedades. La piel de Terres palpitaba con furiosos patrones rojos. Esto es indignante. La autoridad colonial no tiene jurisdicción sobre el comercio interestelar. Tiene plena jurisdicción sobre los ciudadanos humanos y sus familias. Marsal Selton interrumpió. La orden judicial cita 17 violaciones de estatutos coloniales de derechos humanos, incluida la implantación ilegal de sistemas de seguimiento, cláusulas contractuales coercitivas y el intento de separación de una unidad familiar legalmente establecida. La doctora Durán dio un paso adelante, sin poder ocultar su satisfacción. La evidencia que he estado recopilando durante años finalmente ha encontrado la audiencia adecuada. Directora Terraza. Terraza los miró, calculando. Esto no ha terminado. ¿Nuestra división legal hará qué? Jaque lo desafió, encontrando su voz. Admita en audiencia pública que trata a los seres sensibles como propiedad. Explique por qué se implantan dispositivos de rastreo sin consentimiento informado. Defender contratos que ninguna sociedad ética haría cumplir. Por primera vez, Terara parecía insegura. Su piel se tornó de un gris apagado. La autoridad colonial no entiende las complejidades del emparejamiento entre especies internas. No, asintió Jaque. Pero entendemos a la familia y protegemos a la nuestra. 6 meses después, Jaque estaba en el porche de su propiedad ampliada, observando cómo Libby y Misa se perseguían una a la otra por el jardín que Ataya había plantado. La batalla legal con los sindicatos galácticos no había terminado con una prolongada batalla judicial, sino con un acuerdo integral. La corporación acepta realizar importantes reformas en sus prácticas en todas las colonias humanas a cambio de evitar un juicio público. La puerta se abrió detrás de él y apareció Yala, su piel turquesa brillando con la luminiscencia distintiva del embarazo turquesa de última generación. Los exámenes médicos confirmaron que estaban esperando un niño con los rasgos humanos de su padre y el color turquesa de su madre. Según las predicciones del Dr. Durán, la guardería finalmente está lista. Nyala dijo, apoyándose en él. Aunque todavía no entiendo la obsesión humana por pintar habitaciones de azul para los niños. Jaque se rió y le pasó un brazo por los hombros. Culpe a las tradiciones de la Tierra que de alguna manera sobrevivieron a los viajes interestelares. Es encantador, admitió. Como tantas costumbres humanas. Ita se unió a ellos llevando una bandeja con 3 tazas humeantes. Su propio embarazo fue menos visible, pero igualmente celebrado. Lo había anunciado apenas unas semanas después de su victoria contra las uniones galácticas. Las chicas están convencidas de que ambos bebés llegarán el mismo día, dijo mientras repartía las bebidas. Han estado haciendo listas de nombres que funcionarían para los hermanos nacidos bajo la alineación de la triple luna. Hablando de nombres, dijo Nila, he estado pensando en lo que discutimos sobre el niño. Jaque la miró expectante. Thomas, dijo, en honor a tu abuelo. Un nombre humano para un niño que llevará fuerza y valores humanos. Jaque sintió una oleada de emoción. Había mencionado a su abuelo solo una vez. Un médico de frontera que había tratado a todos sin importar la especie o la capacidad de pago. Que ni ella había recordado y elegido honrar. Ese legado lo conmovió profundamente. Es perfecto, dijo en voz baja. Mientras los 3 observaban juntos a los gemelos jugar bajo la luz dorada de los soles ponientes de Próxima, Jaque se maravilló del viaje que los había traído hasta allí. Lo que había comenzado como un simple deseo de escapar de la soledad se había convertido en algo mucho más rico y complejo de lo que hubiera imaginado. Su familia desafiaba las categorías convencionales, humana y alienígena, biológica y elegida, pero se sentía más adecuada,
más natural que cualquier cosa que hubiera conocido antes. La novia de la orden masculina que había llegado para encontrarlo ya casado había sido elegida por sus hijos. Pero al final, todos la habían elegido, al igual que ellos la habían elegido a ella. Estaba pensando que decía, rompiendo el cómodo silencio, quizás deberíamos enviarle al doctor Duran un anuncio de nacimiento para ambos bebés y Marsal Selton. Nala añadió que a veces visita los controles que iban bien. Jake asintió, agradecido por los humanos que los habían apoyado cuando más importaba. La familia no siempre es de sangre, les recordó, haciéndose eco de las palabras que acababa de compartir meses atrás. A veces son las personas las que se mantienen firmes. Tú cuando mantenerse en pie no es fácil. Como si estuvieran de acuerdo, los bebés eligieron ese momento para patear. Primero Nala, luego Itaya, como si ya se comunicaran a través del pequeño espacio que separaba a sus madres. El futuro se extendía ante ellos, brillante y lleno de posibilidades. Y fueran cuales fueran los desafíos que trajera, Jake sabía que los afrontarían juntos. Una familia poco convencional forjada en circunstancias inesperadas, unida por algo más fuerte que los contratos o las convenciones. Amor dado libremente y recibido con alegría.